sus nombres no aparezcan en esa declaración, lo que hace la justicia para protegerlos es ponerles un sobrenombre. A los dos primeros testigos que declararon les pusieron de sobrenombre siervo y papa. No tienen nada que ver con ellos, son tan solo palabras, sobrenombres que se eligen en la justicia justamente para proteger a esos testigos. Bueno, nosotros hemos podido acceder a la declaración reservada de uno de esos testigos, que no vamos a decir si es hombre o si es mujer, ni siquiera vamos a revelar eso, mucho menos, por supuesto, el nombre, ni qué relación lo une a esa persona o la une a esa persona con el caso. Pero lo que va a contar y lo que van a escuchar es fundamental porque es lo que da pie, lo que delinea la investigación de los fiscales. Es material que estuvimos trabajando con Pablo Ponzone. Pablo, de hecho, en ese documento que ahora nosotros vamos a contarles a ustedes, ni siquiera figura si es hombre o mujer esta persona. No lo vamos a revelar nosotros porque lo hemos averiguado, pero no figura si es hombre o mujer y tampoco aparece esa relación, que es clave para protegerlo, y tampoco aparece el nombre, pero lo que dice es fundamental. Sí, es fundamental porque termina poniendo en claro cómo fue aquel primer momento de la desaparición de Cecilia a partir de una persona que comenta lo que había sucedido en esa casa. Esta persona, que es el testigo secreto, finalmente escucha algunos de los acontecimientos ocurridos en aquella casa y finalmente se los dice primero a la familia y después finalmente a la justicia. Y a partir de ese momento entonces la justicia empieza a tener claro que se trata de un crimen, por lo menos un femicidio. Este es material que acaba de llegar, que todavía está siendo procesado. Pongamos cuando puedan la placa, mostremos solo las letras de la placa que estábamos viendo. ¿Cómo empieza a declarar este testigo de identidad reservada? Llega el domingo 11 de junio a las 10 de la mañana a la Fiscalía y cuando llega a la Fiscalía dice: quiero declarar, pero tengo mucho miedo, por lo tanto no quiero que aparezca mi nombre. No hay ningún problema, le ponemos un seudónimo, nadie nunca se va a enterar su nombre. Quédese tranquilo, le da la garantía a la Fiscalía. Se sienta este hombre y dice: tomé conocimiento del caso por una persona de quien no puedo brindar los datos por temor a represalias. O sea, ya empieza diciendo que se enteró de la situación de una persona que ni siquiera quiere nombrar, a pesar de que es una declaración en la justicia, de que es testigo reservado, ni siquiera quiere nombrar a esta persona que le contó del caso. Recordemos que ese domingo 11 de junio todavía el país está empezando a enterarse de la desaparición de Cecilia, ya se habían producido las detenciones, pero recién se conocían los primeros detalles. Después dice este testigo de identidad reservada: de esta persona, que no voy a decir quién es, escucho que comentaba de manera alterada que el viernes 2 de junio, el día que los fiscales dicen que asesinaron a Cecilia, había sucedido algo en la casa de César Sena. Es decir, esta persona escuchó que otro le dijo que había pasado algo en la casa de César Sena. Y acá hago un punto y digo, atención con esto, porque esta persona dice que se enteró de lo sucedido, el mismo 2 de junio. Eso quiere decir que ya ese mismo 2 de junio se empezaba a hablar de lo que había sucedido con Cecilia en el ámbito de los Sena. Porque esta persona dice: yo me enteré porque alguien me vino a comentar, alguien me viene a decir, el 2 de junio, ese mismo día, a la tarde-noche, lo que había pasado. Y después sigue relatando este testigo, insisto, de identidad reservada. Parece que él le había matado a la novia. Está hablando de César Sena. Parece que él le había matado a la novia.
que en ese momento estaba presente la madre de César, dice el testigo de identidad reservada. Es decir, que este hombre escucha de esta persona, que no nombra por miedo, que el asesino, que habían matado a Cecilia primero, que el asesino era César Sena y que Marcela Acuña, a quien solo nombra como Marcela, estaba presente. Gustavo Obregón y Fabiana González, dice este testigo de identidad reservada, son pareja y acudieron al lugar, pero no tomaron conocimiento de qué tareas, no tomé conocimiento, dice esta persona, de qué tareas realizó la familia o la pareja de González y Obregón. Así comienza hablando este hombre, este testigo de identidad reservada, y comienzo hablando con vos, Luis, y analizando esto que parece fundamental para la causa, porque es una persona que el 2 de junio, evidentemente, ese mismo día, ya se había enterado de lo que había sucedido. Sí, se podría decir que es un testigo de oídas, porque en realidad no es que percibe esto, sino que en realidad habla de algo que escuchó por una otra persona que le cuenta de lo que pasó. De todas maneras, hay una interesante coincidencia con elementos que después se recopilaron durante la investigación, y uno de ellos, que a mí, no me canso de decirlo, es la versión de Obregón acerca de que llegó después. Esto es un dato interesante, bueno, porque ahí es lo que coincide. Por eso digo, es uno de los datos que han ido corroborando, en este caso por parte de la versión del propio Obregón, que dice yo llegué después. Recuerden que él dice que Obregón aparece después, no en el momento del hecho. O sea, así como lo sitúa a Marcela Acuña, la sitúa en el lugar del hecho junto con el hijo, también los coloca al matrimonio Obregón y a su esposa, llegando al lugar recién después para prestar algún tipo de colaboración que no, por lo menos el testigo, no sabe de qué se trata. Vos, Fito Baqué, lo saludamos por supuesto al doctor. ¿Vos qué análisis hacés de esta primera declaración, que acá la tengo a mis espaldas, de lo que dijo este testigo de identidad reservada, que el 11 de junio cuenta que yo el 2 ya sabía lo que había pasado? Alguien a la noche a mí me dice, a Cecilia la asesinaron. ¿Qué análisis haces vos? Ahí lo que está poniendo en un principio es un autor material y encubridores. Serían los que llegan después del hecho, por lo que se infiere de esta declaración. Sitúa a un solo autor material, si es verdad lo que relata el testigo de que le había matado y que estaba Marcela. O sea, con lo cual también deja afuera del homicidio a Marcela, este testigo. Cuidado. Pero él dice Marcela también estaba dentro. Pareciera que Marcela también estaba dentro. Sí, estando, pero le había matado, no la habían. Bueno, vos sabés que estoy tratando de entender si fue él o fue otro. Es una forma de decir que es común en esa zona. Claro, en esa zona se dice, él le había matado. Exactamente. Dice, le había matado. Por eso, pero habla en singular, Martín, no en plural. Él le había matado pero se está refiriendo a César Sena. Sí, pero en singular, no a Marcela, no la involucra. Él dice, Marcela estaba en la casa, sí, pero parece que él le había matado. Es porque la persona, misteriosa persona, que le comenta al declarante lo que había sucedido, le dice inclusive, che, asesinaron a una persona, porque y además, el que la mató es César Sena. Vos, fíjate, me quedé pensando por los modismos y por la forma que se habla en Chaco. ¿Será que a esa declaración le falta la palabra, el artículo A? Parece que a él le había matado a la novia. No, si no, porque si no se entiende. Si no hubiera sido en plural, hubiera sido la sí. Es la forma de decir. No, es la forma de decir, pero no se entiende si no. No, sí. Porque yo te digo, en esa zona, parte del norte, le dicen, parece que él le había matado. Sí, es un leísmo. Sí, es muy paraguayo. Exactamente. Es muy pero lo cierto acá, más allá de la forma en que lo dice, es que el testigo marca directamente a César Sena como el asesino. ¿Pero por qué? Porque lo escuchó de alguien. Y a Marcela presente. Porque lo escuchó. Y a Marcela presente. Porque lo escuchó de alguien que se lo dijo. Y si bien ese alguien que se lo dijo, él acá no lo menciona, no dice quién es ese alguien que lo dijo. En el resto de la declaración, por lo que él dice, que nosotros no lo vamos a mostrar para proteger a ese testigo, en el resto de la declaración, él da indicios de quién es la persona que se lo dice. Solo voy a decir que es uno de los 7 detenidos. ¿Por qué?
Porque en el resto de la declaración, a medida que la fiscalía le va preguntando, le dice, ¿usted conoce a tal persona, tal detenido? No. ¿Conoce a tal detenido? No. ¿Al otro? No. ¿Al otro no? ¿A este? Sí, a este sí. Es el nombre, el apellido, el número de teléfono. Sí, a ver, claro. Por lo tanto, te da el indicio de que la persona que se lo contó es el único que él conocía. Ojo con esto, que la protección se termina en la identidad, ¿no? No puede mentir. Es decir, si le preguntan si conoce a fulano de tal, por más que de esto pueda sacarse alguna inferencia o pueda conducir a saber quién pudo haber sido, esto ya está fuera de los límites de la protección. Aún, insisto, cuando corra algún riesgo por ese lado. Y también en el juicio oral, Martín. Nosotros como programa no lo vamos a exponer porque bien. No, me refiero en la causa, me refiero. Sí. Muchas veces pasa que a vos te protegen la identidad, pero después lo que estás contando, como que se infiere quién sos, porque si había 5 personas en un lugar y uno cuenta una historia y se reserva y los otros no cuentan, bueno, como que hay formas de concluir qué persona pudo haber sido. No podés tergiversar la historia ni mentir en la historia. Y además, en el juicio oral sí se revela la identidad del testigo de identidad reservada. Es en esta primera etapa donde los autores quedan individualizados y detenidos y que el transcurso del tiempo le da cierta libertad. Tengo una duda, Fito Martín, respecto a quién pudo haber contado de primera mano lo que había sucedido en esa casa, hombre o mujer. Alguna de las dos personas, hombre o mujer, que estarían comprometidos, posiblemente algo menos que los Sena, pudieron haber contado a la justicia por primera vez qué es lo que habían escuchado. Vos sabés que es un barrio que todos se conocen. Es decir, empieza de alguna manera a pasar la voz de que algo había sucedido en la casa de los Sena, sobre todo también porque tenían información de que Cecilia era buscada y que Cecilia era la pareja de César. A partir de esos datos unificaron y ahí salió la declaración. Cuando este hombre se entera de la situación, el 2 de junio, ahí nadie estaba buscando a Cecilia todavía. Claro. Es decir, cuando este declarante, que nosotros estamos presentando de manera exclusiva la declaración de este testigo reservado, se entera, ahí nadie estaba buscando a Cecilia, porque es el mismo 2 de junio. De hecho, le preguntan más adelante, ¿usted se enteró a la mañana, al mediodía, a la tarde o a la noche? Y él dice, a la tarde, más tirando a la nochecita. Es decir, que ese 2 de junio, uno de los 7 detenidos fue y le contó a este declarante reservado lo que habían hecho. Y me quedo con las palabras de Obregón, lo que habían hecho. Mirá esta parte, que es lo que decíamos recién. En ese momento estaba presente la madre de César, dice esta persona, de nombre Marcela, que Gustavo Obregón y Fabiana González, los cuales son pareja, habrían acudido al lugar, cosa que es cierta, porque después lo corroboran los celulares, efectivamente acudieron al lugar, no teniendo conocimiento qué tareas realizaron, dice. Evidentemente fueron, pero no sabían, no sabe qué hicieron. Ya podemos descartar a 2 personas que le hayan contado. ¿A quién? A Obregón y a Fabiana González. ¿Por qué lo descartás? Porque dice que él no tiene conocimiento qué tareas realizaron Obregón y Fabiana González. Si Obregón y Fabiana González le hubiesen comentado, alguno de los dos sabría qué tareas realizaron. No estoy de acuerdo. No necesariamente. No estoy de acuerdo. O podrían no saber qué actividad había realizado, pero escuchar de boca de ellos lo que había pasado en esa casa. Pero yo no estoy de acuerdo. Hasta llegar a las tareas que... Porque no puede mentir, ¿eh? Vos acordate, hay un tema, no puede mentir. No puede necesariamente, quizás, a ver, no necesariamente una persona que dice, ¿sabés que mataron en la casa de los Sena, mataron a alguien? No, mataron a alguien, no, ¿sabés que mataron a tal? Y fui y tuve que hacer tal cosa. Sí, pero yo no sé. No sé si todo tenía que explicarle a una persona, si no era la justicia. Suponete que vos sos la persona que declara, y yo soy, en este caso, porque vos lo estás sacando del lugar, yo soy Obregón. Y te digo, Fito, no sabés, en la casa de los Sena mataron a alguien. Y hasta después me llamaron y tuve que ir yo. Pero no me preguntes más nada, no te voy a contar más nada, porque la verdad que él dice, estoy muy alterado. Puede suceder. Puede suceder. Si continúa la declaración... Vos decís no la vi, ¿eh? Vos sabés que yo no la vi. No la vi, pero... de verdad, porque aparte nos llegó hace poquito y la estamos procesando. Por el relato, ya a mí déjame que los descarte. Evidentemente, miren cómo es la situación. Digo, que ese mismo 2 de junio, ya en el núcleo de los Sena, se empezaba... Cuando digo el núcleo, me refiero al núcleo grande, ¿no? Digo, conocidos, allegados.
ya se empezaba a correr la bola, si se quiere, la situación o el rumor de que algo había pasado en la casa de Losena, porque este hombre seguramente se lo encontró a otra persona, y ya se empezó a desparramar lo que era en ese momento el rumor, que después se termina confirmando. Y acá pienso en la declaración de Gloria, de la madre, que ella dijo: yo voy a hacer la denuncia porque me tocan el timbre 2 personas y me dicen: señora, nosotros trabajamos en el barrio Emerenciano. Hay un hombre que en el barrio Emerenciano está diciendo que a su hija le pasó algo el 6 de junio. Vaya y haga la denuncia. Quizás es este mismo hombre. No lo sabemos. Como no sabemos la identidad, no lo sabemos. Pero digo, es importante esto de... Mirá cómo se empezaron a hablar y cuántas más personas sabían y saben lo que pudo haber pasado en esa casa, Luis. Bueno, yo no voy a jugar con esto porque es una adivinanza, pero tengo la percepción de quién pudo haber sido. Está claro que alguien que está a mitad de camino entre los hechos propiamente dichos y un testigo absoluto. Evidentemente es alguien que tiene un conocimiento cierto de algo que ha pasado y lo cuenta, y a partir de ese relato se empieza a diseminar la historia, ¿no? Esto es importante. Después, claro, le preguntan, dice: yo a Cecilia no la conozco, escuchaba que nombraban a la novia de César. O sea, ya, inclusive con esto da también algún tipo de pauta, que no era una persona muy cercana a los... Claro, porque le preguntan por el nombre completo y claro, por ahí no la conocía. No la conozco, la conozco solo como la novia de César. No nos olvidemos que estaba raleada, o sea, estaba separada del entorno, ¿no? Es más, estaban viviendo en otro lugar. Pero ¿sabes qué te quiero decir con esto? Que si fuese una persona cercana a Losena, diría: ¿la conoces a Cecilia? Sí, la conozco. Claro. Evidentemente no es una persona cercana a Losena. Igual digo, más allá de... Porque la idea acá no es adivinar quién es la persona ni qué grado de conocimiento tiene la situación, sino es lo que puntualmente dijo a la justicia. No, por supuesto. Que la justicia ya para ese 11 de junio, evidentemente ya había delineado la investigación, pero esto ayuda a reafirmarlo. Porque ya estaban presos Losena, porque ya tenían las cámaras de seguridad del vecino, pero esto de alguna manera empieza a ser como una conexión, ¿no? Y empieza a reforzar la hipótesis de los fiscales con esta declaración. Declaración que es incorporada al expediente de manera inmediata junto con la otra declaración reservada. ¿Se acuerda que le decíamos? Uno es papa, el otro es siervo. Bueno, la otra declaración es de alguien que conoce mucho a Cecilia. Solo un adelanto estoy dando. De alguien que conoce mucho a Cecilia, no puntualmente de lo que pasó, sino de la vida anterior de Cecilia, antes, por supuesto, de morir. Sí, Luis. Déjame decirte una última cosa. Respecto de esta versión y de este tramo de la versión que estamos analizando, tenemos dos cuestiones que son, parecen claras, por lo menos desde acá. En primer lugar, César Sena y su madre estaban dentro de la casa y Sena padre, Emerenciano, no estaba. Algo que él también está sosteniendo y que está tratando de probar por prueba independiente de esta coartada que lo estaría situando fuera, por lo menos en el momento en el que están hablando este testigo, ¿no? Y al final dice esto que para mí también es fundamental, cuando dice: preguntado para que diga el testigo en qué horario esta persona comentó dicha situación en la que el declarante escuchó que César parece que había matado a la novia, el declarante responde: lo escuché a la tarde, más cerquita de la noche. ¿Y por qué yo digo es importante esta parte? Porque esto de lo escuché a la tarde refuerza la hipótesis de los fiscales, que dice que a Cecilia la asesinaron, y ahora Pablo Ponzone nos va a mostrar de manera muy elocuente y muy precisa los tiempos de la investigación. Los fiscales dicen: a Cecilia la asesinaron entre las 10 y las 14. Por lo tanto, tiene lógica que este hombre diga: escuché que esta persona me lo comentaba entre la tarde y la nochecita. Esto es solo el comienzo de esta declaración. Declaración reservada que estamos mostrando por primera vez. Ahí voy con Pablo para que él analice los momentos y los minutos exactos de esta investigación. Pero les decía, hay otra declaración reservada, que es de una persona que no aporta información sobre el crimen directamente, pero sí de toda la previa, que, corríjame los abogados, es casi tan importante como el momento del crimen, ¿no? Digo, para entender cómo se llegó. Es decir, cuándo se casaron,
qué pasó después, qué charlas tuvo esta persona con Cecilia, qué conversaciones de chat, si hubo o no situaciones de violencia. Bueno, en un ratito también vamos a repasar eso. Ayer lo hablábamos con los abogados, con uno de los abogados, con Fabián Amendola, y él decía, bueno, es cierto que la cuestión del móvil o del contexto no es una exigencia legal para un homicidio, o sea, para configurar un homicidio, pero sí, lo bueno de esto es entender, explicar la explicación de por qué pasaron las cosas, porque esto le da un sentido al relato que se reconstruye a partir de la investigación. Bueno, atención con esto que va a presentar Pablo Ponzoni, porque nosotros les contamos y les decimos, los fiscales entienden que a Cecilia la asesinaron entre las 10 y las 14, y les decíamos, bueno, se ve a Cecilia entrar pero no salir, se ve a César Sena entrar pero no salir, pero Pablo hizo un trabajo de revisión del expediente donde figura minuto por minuto qué es lo que pasó en esa franja horaria, y lo vemos en esta línea de tiempo. Dale, así es, Martín, y es muy importante porque va a permitirnos dilucidar, por ejemplo, quién pudo haber contado que en la casa habían matado a Cecilia, entre muchos otros datos que surgen de esta línea de tiempo. Fíjense qué importante, y quiero analizar punto por punto, Martín, con vos. 9 y 11 de la mañana del día 2 de junio, que es el día donde matan a Cecilia, Marcela Acuña sale de su casa de Santa María de Oro. 4 minutos después, no había nadie en la casa, y 4 minutos después llegan César junto a Cecilia. Ahí es captada por la cámara la última imagen de Cecilia con vida. A las 10 de la mañana, testigos aseguran que Emerenciano, que Marcela Acuña y que Fabiana González, su colaboradora, participaban de una actividad en el barrio emerenciano. A las 10 de la mañana no había familiares de César en la casa de Santa María de Oro al 1420, porque por lo menos esta reunión está sí registrada. Va a haber otra más tarde que no. Bien. Pero vayamos por partes. ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí, por supuesto. Para no perder la línea. Esto querría decir, ¿se podría inferir de esto que la pareja Sena-hijo y la chica aprovecharon el momento de ausencia de los padres para hacer alguna cosa, por ejemplo, llevarse dinero? Como si es una opción, o ya se sabía que Marcela Acuña se iba temprano a la mañana y entonces ellos ingresaron. Lo que llama la atención es que son tan solo 4 minutos después de que Marcela Acuña se retira de la casa cuando llegan César Sena y por supuesto Cecilia. Sigamos con esta línea. Dale. Y ahí surgen un montón de preguntas a partir del análisis de estos, que son los horarios que aparecen en el expediente, que registra la cámara de seguridad los diferentes movimientos en la casa. Fíjate, 11:45, recién en ese momento, y después de pasar prácticamente 2 horas y media César Sena y su novia solos en la casa de la familia de Emerenciano y Marcela, recién 11:45 la cámara registra que Emerenciano y Marcela vuelven a su casa. Importante, Emerenciano dijo que no había estado ahí, mintió. Emerenciano estuvo en esa casa a partir de las 11:45. Sí. Fíjate esto qué importante, Martín. A ver, dale. Fíjate esto qué importante, porque a las 17, ya para la fiscalía, ya habían matado a Cecilia. Para las 17, ¿quiénes aparecen? Fabiana González y Gustavo Obregón, que ingresan a la casa de los Sena por, aparentemente, un llamado de Marcela Acuña. ¿Qué es lo que se ve 15 minutos después en la cámara de seguridad? A Fabiana González saliendo de este lugar con Gustavo Obregón en un auto, y se ve cómo Fabiana González se agarra la cabeza. Que esto es fundamental porque es lo que decía el testigo de identidad reservada, que Fabiana González y Obregón van después del asesinato. Van a las 5 de la tarde. Van a las 5 de la tarde. Bueno, el propio Obregón lo dice. Con este detalle. El propio Obregón lo dice. El propio Obregón lo dice, con este detalle, fíjate cómo las pruebas finalmente se comprueban. Sí. Fíjate, este detalle, van al auto, cuando se meten en el auto se ve a Fabiana González agarrarse la cabeza, se sale del auto, se va Fabiana González a pie y Obregón vuelve a ingresar a la casa. Y ya en un ratito te digo qué pasó en el medio, porque también está la imagen de la salida de Obregón.